Advertencia, este contenido contiene material no apropiado para menores, e incluye episodio con violencia sexual y lenguaje inapropiado o provocativo. Se recomienda, bajo su responsabilidad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo bien. Aquí les vengo trayendo un fanfic que es muy interesante y suspenso, y su creador es Mr. Horncastle. Todo el crédito es para él. Espero que le gusten, y darle me gusta y suscríbanse. Que tengan un excelente día. Me despido. Chau. Capítulo 1. Mi vida. Abrí los ojos de golpe y respiré profundamente por la nariz. Bostezando, me incorporé despacio y alcancé a coger el móvil y mirar la hora. Era un poco más del mediodía, lo que significaba que había dormido un poco más de lo previsto, aunque no importaba. Encogiéndome de hombros, me levanté de la cama y me vestí, y una vez completamente vestido, me puse delante del espejo y me observé detenidamente. Por una vez, no estaba nada mal. Había requerido mucha dedicación, pero finalmente estaba algo satisfecho con mi imagen, y ya no me repugnaba la masa gorda que una vez fui. Eso no quiere decir que estuviera del todo ahí, porque todavía tenía bastante barriga, así que decidí ir al centro de ocio cercano a nadar. Tendría que coger el autobús para llegar, ya que conducir no era una opción para mí, por varias razones. Primero, no podía permitirme las clases, y mucho menos un coche. En segundo lugar, aunque tuviera el dinero, simplemente me faltaba confianza. La sola idea de pilotar una gran trampa mortal metalera, lanzando por la carretera junto a otras trampas mortales de metal enormes, me aterrorizaba por completo. Dicho todo esto, ir de haber requería ir andando o usar el transporte público. Después de meter mis gafas de protección, el bañador y una toalla en una pequeña bolsa de deporte, bajé las escaleras y abrí la puerta principal, sin molestarme en coger nada para comer. ¿A dónde crees que vas?, ladró una voz. Esta voz pertenecía a la de mi madre. Era seguro asumir que la mayoría de la gente se sentiría reconfortada al escuchar la voz de su madre. Ese tono maternal tan familiar debería, por derecho, evocar sentimientos de seguridad y seguridad. Bueno, las cosas eran bastante diferentes en esta casa. Solo voy a ir al K2, voy a nadar, respondí, girándome para mirarla. Entrecerró los ojos y me lanzó una mirada de desprecio, nada sutil. Vale, pero no te voy a llevar. Yo, nunca te lo pedí, respondí incómoda. Voy en autobús. Bueno, solo asegúrate de volver antes de las 6. Alzando las cejas y bajando la mirada al suelo, obedecí la orden con un murmullo exasperado. Sí, mamá, cómo le encantaba decirme qué hacer, especialmente cuando se trataba de que yo saliera. Cada salida se encontraba con preguntas sobre dónde, cuándo y por qué. No es que le importara mi seguridad, simplemente había una necesidad obsesiva de saber lo que realmente estaba haciendo. Era como si estuviera en un estado constante de paranoia, como si hubiera algún gran secreto que descubrir. Tenía 17 años y apenas un céntimo. ¿Qué pensaba que hacía? Abriendo la puerta principal, salí al camino de entrada y, siendo pleno caluroso junio, me sentí aliviado al recibir una brisa fresca. La verdad es que odié el verano. Yo era un bebé de invierno, nacido a principios de enero y también orgulloso de ello. Me desenvolví en el frío. Di unos pasos hacia adelante y la puerta principal se cerró de golpe tras mí, y con un suspiro pensativo, empecé el corto paseo hasta la parada del autobús. Mi madre, Janice, ¿por dónde empecé? Era una vieja narcisista y egocéntrica con una relación muy odiada con el alcohol. Ya era bastante sobria, distante y cruel, pero desde el segundo en que el alcohol tocó sus labios, se convirtió en una bestia agresiva y violenta. Al principio solo fue leve, pero después de que mi padre se fuera, ella perdió completamente el control. Ahora, era casi una psicópata, rápida para arremeter con la más mínima provocación. Por otro lado, mi padre, Clifford, había sido el padre ideal.
Era un buen hombre, un hombre amable, atento y considerado. Él tenía todo el tiempo del mundo para mí y llenó mi infancia con buenas experiencias y recuerdos. Pero nadie en este mundo era perfecto, y mi padre sufrió su caída por instigación de una adicción al juego. Al principio, no vi ningún mal en ello, pues él decía que solo gastaba sus ganancias. Nunca jugaba lo que no podía permitirse perder. Y luego, en una sola partida de póker de alto riesgo, él se deshizo de su integridad y se negó a rendirse, tirando por la borda su vida y los ahorros de nuestra familia con ella. No volví a saber nada de él después de eso, y en cuanto a dónde fue, nunca lo sabría. Mi madre desde luego no estaba dispuesta a decírmelo, porque solo pronunciar su nombre me recompensaba con moratones y con que me mandaran a la cama sin cenar. También tenía un hermano mayor. Antes mi mejor amigo, ahora mi rival en casa. Oliver podía ser tan malo como mamá a veces. Cuando papá se fue, asumió el papel de hombre de la casa bastante retorcido, asumiendo el manto de dominancia siempre que podía. Me menospreciaba constantemente y solo me trataba como a familia cuando le convenía. En el fondo, sabía que solo estaba enfadado con Clifford por abandonarnos, pero por desgracia, yo me había convertido en la vía de escape para esa rabia. A pesar de su molesta tendencia al acoso, era una persona ferozmente inteligente y había aprendido a evitar la crueldad de mi madre imitando su estilo de vida. Le traía ofrendas de paz de whisky para que se mantuviera en su buena gracia, y bebía con ella hasta bien entrada la noche, despotricando sobre política y demás, aceptando sus opiniones y pareciendo afines a ella. Debo admitir que, por mucho que detestaba a la persona en la que se había convertido, sabía cómo jugar y le respetaba por ello. En realidad, estuve cerca de seguir el mismo camino. Toda la amargura y la rabia dentro de mí eran lo bastante potentes como para convertirme en un monstruo, pero había una cosa que me había permitido contenerla. Aunque bastante patético y, por supuesto, totalmente risible, lo que me mantuvo en marcha fue un dibujo animado para niños, llamado Mi Pequeño Pony. La amistad es mágica. Como todos los bronies pueden atestiguar, My Little Pony era más que una simple serie tonta, era un mundo vibrante con personajes con capas, premisas genuinamente entretenidas y valiosas lecciones de vida. Me hizo apreciar las alegrías triviales de la vida y me ayudó a aprender a dejar a un lado las diferencias de las personas y a amar a las personas por quienes eran, no por quienes yo quería que fueran. El viaje de Twilight Sparkle, de una reclusa torpe a la princesa de la amistad, me inspiró totalmente y ayudó a guiar mi joven mente hacia el anhelo de amistades propias. Más allá de eso, la serie me proporcionó una comunidad, una masa de excéntricos y marginados de todos los ámbitos, muchos de los cuales charlaba por internet. Desde otros británicos hasta estadounidenses al otro lado del Atlántico, había conectado con personas como yo, y me había unido a través de experiencias compartidas y el amor mutuo por la serie. Estas conexiones, aunque en su mayoría superficiales y de corta duración, me habían dado un gran respiro del arduo día a día de mi existencia bastante sombría. Ese dibujo animado, junto con la peculiar camarilla que ofrecía, me ayudó a encontrar la motivación para ser la mejor versión posible de mí mismo y seguir adelante mientras me aferraba desesperadamente a mi débil rayo de esperanza. Esperanza de que algún día llegaría a la vida, que pudiera tener éxito, con buenos amigos a mi lado, y que quizá, solo quizá, sería feliz con mi lugar en el mundo, porque tal y como estaban las cosas, ciertamente no era feliz. Fuera de la comunidad, era muy brony en secreto, habiendo recibido mi buena dosis de persecución por ello en el colegio. Cometí el error fatal de contárselo a mis compañeros, esperando compartir la experiencia amorosa y llena de vida que me había traído, solo para ser recibido con una burla implacable. Toda la escuela lo supo en 2 semanas, y los rumores despiadados comenzaron a circular poco después. Cayó Castle, la niña atrapada en el cuerpo de un niño.
el bicho raro, el degenerado, el maricón, el pederasta. Durante un buen año, casi a diario me llenaron de todos los insultos que solían recibir los bronies, y tampoco ayudaba que tuviera autismo. La palabra retrasado se usaba bastante. Por suerte, la histeria finalmente se calmó, y con el tiempo pude reírme con mis compañeros, con un pequeño puñado de ellos incluso viendo el programa por sí mismos. Aunque eran pocos, los bronies recién descubiertos vinieron a mí con disculpas legítimas por cómo me habían tratado, y por supuesto les perdoné. Pero aún así, la experiencia me enseñó a no ser tan abierto, así que mi amor por la serie permaneció en su mayor parte oculto y cargado de ignominia. En general, esta vida mía no era precisamente agradable. Con una vida familiar miserable, un odio hacia mí mismo y una visión lamentable de futuro, desarrollé un caso profundamente arraigado de TDM, conocido principalmente como depresión clínica. Cada día era un reto, hasta el punto de que el simple hecho de levantarme de la cama se sentía como correr una maratón. Llevaba así un tiempo, y había pasado demasiado tiempo en un estado de limbo desamparado, engordando y sin importarme. Aún así, por muy pesimista que pudiera ser a veces, no todo era desesperanzador. Para mi propósito de año nuevo, decidí practicar boxeo, tanto para perder peso como para ayudar a controlar mi enfado. Hasta ahora había funcionado de maravilla, con mi fortaleza subiendo poco a poco. 3 días a la semana entrenaba y practicaba sparring, e incluso había empezado a competir profesionalmente. Aprender a pelear y perder peso había mejorado las cosas, pero no se podía ocultar que, al final del día, no se puede pulir una caca. Seguía infeliz, y por mucho que boxeara My Little Pony iba a arreglar eso. Por muchas peleas que ganara, nunca me trajo alegría ni satisfacción. No había días buenos que pudieran calmar la oscuridad opresiva que sangraba del mar de sombras dentro de mi mente. Había una enfermedad en mí, para la que no había cura. Durante años no había estado viviendo, no de verdad, simplemente había estado sobreviviendo. Día tras día, todo lo que anhelaba era algo que pudiera liberarme del foso turbio que era mi vida. Un propósito real, un nuevo comienzo, algo, cualquier cosa. Solo que no esto. Al cruzar la calle, caminé hasta la parada del autobús. El autobús hacia el centro de ocio siempre tardaba una eternidad en llegar un sábado, así que me senté en el banco y esperé pacientemente, mirando a mi alrededor con un sentimiento de antipatía. El lugar al que tuve el desgusto de llamar hogar era una zona suburbana lúgubre llamada Eiffel. Era un barrio humilde, con la mayoría de los edificios formados por viviendas sociales baratas, llenas de gente desordenada, que prosperaban gracias al fraude a las ayudas. La mitad del maldito pueblo estaba con la asignación de buscadores de empleo, bien conscientes de que no buscaban otra cosa que una forma fácil de vivir a costa del contribuyente. Mi casa era uno de los pocos sitios decentes a kilómetros a la fin. Una casa victoriana de verdad, de cuando Eiffel era un pueblo real, mucho antes de que se fusionara con la ciudad más grande de Crowley. Por suerte, la casa había sobrevivido y estaba acompañada de una generosa parcela de 4 acres en la parte trasera, donde solía dar largos y sombríos paseos con los perros. Haciendo todo lo posible por aceptar cómo son las cosas, me subí al autobús cuando llegó y empecé a soñar despierto por el camino. Volviendo a la fantasía habitual, imaginé una vida en Equestria, y lo maravilloso que sería vivir entre los ponis allí. Un lugar lejos de aquí, sin odio ni guerra, albergando solo amor y armonía, donde nadie juzgaba a los demás por lo que eran. En algún sitio donde pueda ser feliz. Mi autocompasión pronto se desvaneció al ver el centro de ocio a la vista. Había llegado. Agradeciendo al conductor, me bajé del autobús y entré, donde pagué la entrada a las piscinas y fui a cambiarme. Me había encantado nadar desde que era pequeño, porque no había nada como la liberadora ingravidez de estar bajo el agua, sin el peso de la mente y el cuerpo.
Cada vez que estaba sumergido, sentía que mis luchas permanecían en la superficie, como si las dificultades de mi mente enferma no pudieran nadar, y quizás no pudieran. Quizá, de una forma indirecta, por eso siempre sentía que me estaba ahogando. Después de unas buenas 2 horas de natación en la piscina olímpica, mi resistencia disminuyó y los brazos empezaron a doler, así que salté y volví a los vestuarios. Me estaba secando con la toalla cuando escuché a un par de adolescentes en el cubículo de al lado, despotricando sobre una exnovia infiel o algo por el estilo. Hubo una conversación bastante entusiasta sobre apuñalar a alguien, y me quedé haciendo un gesto de desaprobación para mí mismo y poniendo los ojos en blanco. Me puse la ropa y salí de allí lo más rápido que pude, deseando no oír más de ello. El autobús de regreso a casa no llegó hasta dentro de un rato, así que mientras esperaba, me apoyé en la parada y miré las nubes en busca de pareidolías. Era algo que mi padre y yo solíamos hacer juntos cuando él aún estaba por aquí. Durante el verano nos tumbábamos durante mucho tiempo, simplemente mirando las nubes. Siempre buscaba animales y cosas así. Gatos de las nubes, perros de las nubes, quizá 1 o 2 dragones de las nubes. Clifford, en cambio, siempre buscaba gente y caras. Mi búsqueda se detuvo abruptamente cuando noté algo moviéndose detrás de una de las nubes. Era azul claro, casi perfectamente mezclado con el cielo que lo rodeaba. No lo habría visto en absoluto, si no fuera por la mezcla de otros colores en ambos extremos. Entrecerrando los ojos, intenté averiguar qué era, pero era demasiado pequeño para identificarlo correctamente. Solo estuvo allí un momento, y luego, en un abrir y cerrar de ojos, desapareció. Intenté encontrarlo de nuevo, pero sin éxito había desaparecido. Encogiéndome de hombros, supuse que solo era un truco de la luz y lo aparté de mi mente. Entonces llegó finalmente el autobús, le enseñé al conductor mi billete de vuelta y me sentí. Sintiéndome mejor para nadar, solté un suspiro tranquilo y observé en silencio cómo el mundo pasaba junto a mí. Cuando volví, me encontré solo. Sabía que mi hermano estaba en casa de un amigo, pero no sabía dónde se había ido Janice. Solo podía suponer que se había ido a jugar al bingo, como solía hacer por las tardes. Con desdén, era difícil no ver la ironía de que ella hubiera desterrado a mi padre por jugar, y sin embargo apostar a ella misma con tanta regularidad, aunque a una escala mucho menor. Sabiendo que estaría sola unas horas, preparé algo que se parecía toscamente a una cena para mí, que consistía en un pot noodle con sabor a curry y las salchichas que me habían perdido del desayuno de esta mañana. No era apenas buena cocina, pero era lo único que me apetecía preparar. Era buen cocinero, claro, pero con lo deprimido que estaba, la motivación para preparar una comida más satisfactoria era difícil de encontrar. Después de calentar las salchichas en el microondas, me metí en el salón y empecé a comer frente a la televisión. Emitieron el programa de Jeremy Kyle, que sin duda era una televisión de mierda, pero no pude evitar disfrutarlo. Había pocas formas de mejorar la confianza en uno mismo, como ver a gamberros de clase baja, pelearse y gritarse entre ellos por quién engañó a quién o quién era el verdadero padre del bebé. Era esencialmente la versión británica de The Jerry Springer Show, toda mediada por un hombre llamado Jeremy Kyle, o Jessa, como la mayoría solía llamarlo. El programa estaba casi terminado, y justo cuando los resultados del ADN estaban a punto de revelarse, se oyó un fuerte ruido de silbido afuera. Nuestro cocker spaniel de la familia, Chili, empezó a ladrar como loco, saliendo a toda velocidad del salón y entrando por la puerta de la mascota antes de que pudiera levantarme. El otro perro de la familia, Archer, levantó su enorme cabeza y miró a su alrededor, mostrando preocupación durante poco más de unos segundos, antes de perder el interés y volver a bajar. Puse los ojos en blanco ante la pereza del ciervo, me levanté y me dirigí a la puerta trasera. Ya casi estaba allí cuando escuché un crujido, seguido de un grito. Abrí los ojos de par en par y empecé a entrar en pánico.
Ese fue el grito de Chille. Abrí la puerta rápidamente y salí corriendo al jardín y empecé a buscarla, llamándola frenéticamente. Chille, ¿dónde estás? Aquí, Chile. No hubo respuesta. Ahora sí que me estaba preocupando mucho. Quería a ese maldito perro, y si le hubiera pasado algo, probablemente sería la gota que colmó el vaso para mí. Tragando saliva nerviosa, empecé a silbar y a darme palmaditas en los muslos con énfasis, llamando desesperadamente al animal. Chille, ven. Llamé, antes de silbar tan fuerte como pude. Al principio seguía sin respuesta, pero tras un momento de silencio, escuché un gemido entre los arbustos. Corriendo hacia ellos, por fin la encontré, con los ojos muy abiertos y acobardados por el miedo. Estaba pegada a la base del seto, pero al verme, se arrastró para protegerse. La cogí en brazos y la revisé, y fue entonces cuando me di cuenta de que sus bigotes estaban chamuscados en las puntas, como si se hubieran incendiado con una cerilla. ¿Qué demonios le había pasado? Tragando saliva, me levanté bien y miré a mi alrededor, aún acunando el bulto tembloroso en mis brazos. Al mirar a las gallinas en la tierra, noté que todas parecían bastante asustadas también. Sí, también teníamos gallinas. Al haber 4 acres de tierra, parecía absurdo no tener ganado. El suministro interminable de huevos era agradable, eso seguro. Teníamos 10 gallinas y un gallo llamado Bronson, y los 11 estaban agrupados, cacareando ansiosos. Evidentemente estaban perturbados por algo, así que volví a meter a Chille y me encargué de investigar, haciendo señas para que Archer me acompañara mientras lo hacía. Siendo un galgo, era perfecto para algo así. Si alguien se escondía aquí, él lo vería mucho antes que yo. Por desgracia, no se produjo tal avistamiento, y tras unos 10 minutos de búsqueda, no encontré nada que sugiriera que hubiera alguien en el jardín. Las gallinas se habían calmado y todo parecía estar como debía ser. Fruncí el ceño, crucé los brazos y exhalé con fuerza por la nariz, nada convencido. ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Qué había quemado los bigotes de Chille? A medida que el misterio pesaba más en mi mente, empecé a desarrollar una sensación de paranoia. ¿Alguien me estaba vigilando? Al girarme todo, no pude quitarme de encima la sensación de que me estaban observando. Un escalofrío me recorrió la espalda y, sin poder averiguar quién, qué o dónde podría estar mi observador, entré nervioso y volví a entrar, asegurándome de cerrar la puerta con llave. Ahora, terriblemente incómodo, especialmente estando solo en casa, subí a mi habitación y jugué en la Xbox, intentando olvidarme de todo. Dejé que Chille subiera conmigo también, porque ambos necesitábamos compañía. La pobre se acurrucaba en mi regazo mientras jugaba, y de vez en cuando peinaba su pelaje con la punta de los dedos. Unas horas después, oí la puerta principal abrirse y cerrarse, indicando que Han estaba en casa. En segundos, pude oír a mi madre subiendo pisando fuerte las escaleras, y la puerta de mi dormitorio se abrió de golpe. ¿Por qué coño está el perro en la cama?, exigió, entrando en mi habitación. Agarró a Chille por el cuello y la tiró de mi cama, y luego, sin una pizca de humanidad, literalmente la echó de mi habitación. Con un grito, el pobre Spaniel bajó corriendo las escaleras, ahora asustado y confundido. Mirando a la vieja bruja insensible, le puse una expresión llena de alma y derrotada. ¿Por qué hiciste eso?, supliqué, apretando la mandíbula. Sabes que no me gusta que esté aquí arriba, respondió con brusquedad. Sí, pero no tienes que darle una patada como... Mis palabras se vieron interrumpidas por su mano cuando me dio una bofetada, y me dijo que no le respondiera. Luego salió de la habitación y solté un suspiro pesado, dejando que mi cabeza bajara, olfateando con rabia. Con la mejilla aún ardiendo, fruncí la nariz, pero no lloré, porque estaba acostumbrada a este tipo de trato. Entre su abuso,
los golpes en el ring de boxeo y muchos episodios de autolesión, desarrollé una relación bastante extraña con el dolor. No me angustiaba como debería, era solo una sensación que reconocía cada vez que la sentía. Esto no quiere decir que lo disfrutara, ni mucho menos, pero con los años, mi miedo casi desapareció por completo, y mi umbral de dolor alcanzó alturas de las que no estaba tan orgulloso. Para mí, el verdadero dolor de esta noche vino de cómo Han había dado una patada al perro. La vieja podía hacerme lo que quisiera, pero la pobre Chille no lo entendía, y bajo ningún motivo merecía tal abuso innecesario. ¿Y por qué? Por estar tumbada en mi cama. Uno pensaría que había cagado en el cereal de mi madre por la forma en que la mujer la despreciaba tan a menudo. Y entonces, justo cuando pensaba que eso era lo peor, se abrió la nevera de la cocina y la ira por el regreso de Han continuó. ¿Quién se llevó las salchichas que quedaban esta mañana? Su voz retumbante retumbó por la casa, hasta el punto de que pude sentir la vibración a través del somier de mi cama, y con una respiración profunda, bajé las escaleras para confesarme, sabiendo que no había alternativa. Perdona, pensé que eran para mí porque me salté el desayuno. Dije en serio. Me lanzó una mirada feroz y levantó un lado del labio con disgusto. Claro, pensaste colarte en la nevera cuando no haya nadie en casa y comer lo que quisieras, Es solo quería algo para cenar y no sabía qué más comer. Murmuré. Dejando la nevera bien abierta, se acercó a mí y yo encogí los hombros. Me agarró la cara con una mano abierta, apretando mis mejillas como una prensa, y dijo que nunca iba a ponerme en forma, porque era un glotón y un pequeño codicioso. Sin decir nada, me encontré con su mirada penetrante, a la que me dio un golpe en la cara y luego me ordenó que me hiciera útil acostando a las gallinas. No discutí con ella y me fui sombrío hacia la puerta trasera. Me siguió hasta allí, amenazándose ominosamente detrás, sabiendo perfectamente que le tenía miedo. Al salir, ella cerró la puerta de un portazo y oí el clic del candado, indicando que iba a quedarme atrapado aquí un rato. Olfateando, me limpié las lágrimas de los ojos y bajé al gallinero, que ahora me sentía desolado y sin vida otra vez. Como si quisieran aliviar mi carga, la mayoría de las gallinas ya se habían ido a dormir, y tras escoltar a las 2 últimas gallinas hasta la cazuela, cerré la puerta. Era mi deber diario, evitar que los zorros los atraparan por la noche, como ya habían hecho muchas veces antes. En los últimos años, habíamos perdido una buena docena de gallinas, junto con nuestro gallo anterior. Por supuesto, me habían culpado de esto, con Janice prometiendo que si mataban más gallinas, me obligarían a dormir en el gallinero con el rebaño superviviente, y no volver a casa hasta que yo misma hubiera puesto un nuevo. Al quedarme bloqueado, no vi sentido en volver, así que bajé sin rumbo por la tierra. Solo había dado unos pasos cuando escuché una voz débil detrás del cobertizo de hormigón más arriba en el terreno. Inmediatamente en alerta máxima, apreté los puños y me acerqué sigilosamente, agachándome y escuchando con atención. Enseguida me di cuenta de que había varias voces hablando, y más preocupante que eso, era que hablaban de mí. «Oh, cómo siento la pobre criatura», dijo uno de ellos. «¿Cómo puede tratar así a otro de su especie, a su propio hijo, para el caso?» La voz era femenina, y tenía cierta elegancia, y la reconocí de algún sitio. Frunciendo el ceño y estirando el cuello, seguí escuchando mientras otra voz hablaba, que también reconocí. Sinceramente, ni siquiera pude mirar cuando fue a golpearle. «No está bien», y entonces, una tercera voz habló, y llegó en forma de un susurro suave y preocupado. Estaba tan bajo que casi no lo oí en absoluto. Crepúsculo. Fue, realmente necesario para electrocutar a Chille. Me da mucha pena por ella. Crepúsculo, Crepúsculo. Esa voz, diciendo ese nombre en particular. No podía ser. No podía ser. Seguro que no.
Oh, Flutter, sí, lo sé, y lo siento. Pero me temo que era necesario. Si hubiera seguido ladrándonos, el humano podría habernos encontrado. Oh, mi Dios. Pensé para mis adentros, con los ojos muy abiertos. Me di cuenta de a quién estaba escuchando, pero no tenía ningún sentido. ¿Cómo era posible? Seguro que debía estar soñando. Negando con la cabeza incrédulo, seguí escuchando a escondidas, solo para confirmar que realmente estaba oyendo a quien creía oír. Mira, Dwiligot, ¿cuánto tiempo vamos a estar aquí vigilando a este tío? Llevamos aquí 2 semanas ya, estoy tan aburrida. ¿Podemos ponernos en marcha ya, por favor? Baja la voz, Rainbow. Sé que estás aburrido, pero no podemos arriesgarnos. No solo estamos en un planeta nuevo, sino que estamos en una dimensión completamente nueva. Ya te he dicho muchas veces lo peligroso que es, las cosas podrían torcerse muy rápido si no tenemos cuidado. Quiero aprender todo lo que pueda sobre él antes de dar el siguiente paso. Al oír esto, se me secó la boca y empecé a marearme. Llevaban aquí 2 semanas. ¿Qué está pasando? Pensé para mis adentros, ¿qué demonios está pasando? Ya no había duda, estaba escuchando a los Manesiks. Estas voces pertenecían a los 6 ponis del programa, estaban aquí, justo aquí en mi jardín, justo al otro lado de este cobertizo de hormigón. Eso fue lo que asustó a las gallinas. Chilli las encontró, y fue Dwiligot Sparkle quien le chamuscó los bigotes, en un intento de mantenerse oculta. Casi me muero de asombro en ese mismo momento, y con la boca abierta, también me di cuenta de que por eso sentía que me estaban observando antes. Pero aún así no tenía sentido, ¿cómo podían estar 6 ponis de dibujos animados detrás de mi cobertizo de jardín? Simplemente no era posible, y mientras intentaba entender la situación, la mezcla de confusión y alegría dentro de mí se vio acompañada de un leve nivel de náusea. ¿Era real todo esto? Había perdido la cabeza. Desde luego no había tomado ninguna droga, así que quizá realmente me había ido a la caña. Quizá todo el abuso y el persistente anhelo de escapar me habían llevado finalmente al límite, impulsado por mis frecuentes ensoñaciones sobre Ira Equestria. Era como si mi cerebro intentara llevarme allí manualmente, y empecé a enfadarme conmigo mismo. ¿Cómo me atreví a ser tan débil de voluntad y abiertamente engañado? Yo era mejor que esto. Negándome a volverme loco, me pellizqué una y otra vez y di un fuerte sacudido en la cabeza. Pero por más que lo intenté, los ponis siguieron conversando entre sí, con la voz de Applejack tomando ahora protagonismo. Tengo que decir, Dewey, todo este rollo de dimensiones y alienígenas me está pasando por encima. Solo sé que la princesa nos envió aquí para encontrar ese maldito orbe, y que este humano puede ayudarnos. Si ella dice que Kayume es el hombre para el puesto, entonces mejor que lo incorporemos ya. ¿Seguro que incluso tú puedes estar de acuerdo con esa lógica? Espera, princesa Celestia. Grité pensativa, casi llorando en voz alta, ella me conoce. Los envió aquí para encontrar, yo. ¿Cómo podía conocerme? ¿Me había estado espiando? Todo esto era demasiado para soportar, demasiado confuso e imposible para mí quedarme de brazos cruzados. El deseo de verlos era tan abrumador que temblaba. Agarrándome los lados de la cabeza, temblaba mientras seguía escuchando. Dwiligot ahora discutía con Applejack, evidentemente aferrándose a su decisión de permanecer oculta. Rainbow Dash volvió a intervenir, señalando que podrían aprender mucho más de mí en persona, y al final, parecía que la estaban conquistando. Vamos, Dwiligot. La voz de Rarity se elevó, si tuviéramos solo una pequeña charla con él, aprenderíamos más en esa conversación que en un mes entero viéndole así. No es que tengamos mucho que temer de él, considerando todo lo que hemos pasado juntos. ¿Sí? Rainbow Dash asintió en voz alta, ¿estás olvidando quiénes somos? Somos los malditos elementos de la armonía, tío.
Hemos salvado Equestria un montón de veces. Hemos lidiado con Mictmaremon, Discord, los cambiaformas, aceptadlo, somos unos duros. ¿De verdad tienes miedo de un mono grande sin pelo? Vamos, hablemos con ella. Ante esto, me estremecí. Puede que solo fuera un gran mono sin pelo, pero si estas chicas supieran lo peligrosa que puede ser mi especie, apoyarían el enfoque de Duilig sin cuestionarlo. Desde nuestras numerosas guerras, hasta estadísticas de criminalidad, esclavitud y terrorismo, la lista era interminable. Llevaría toda una vida revelar todas las cosas abominables que los humanos habían hecho, tanto a este mundo como entre ellos mismos. Dicho esto, por suerte no encontrarían esas cosas en mi jardín, y después de un tiempo, Duilig pareció pensar lo mismo. Con un suspiro fuerte, finalmente cedió a la presión de sus amigos. Mira, todos tenéis buenos argumentos, solo supongo que, ¿sabes qué? Vale. Hablaremos con él, ¿vale? Pero aún así, todavía tenemos que idear un plan para traerlo aquí solo. No podía más, este era mi momento. Con una respiración profunda, me levanté y salí de alrededor del cobertizo para enfrentarles a ellos, para enfrentarme a un sueño despierto. No hace falta, Duilig. Ya estoy aquí fuera. Los 6 jadearon, girándose para mirar con asombro mientras me revelaba ante ellos. Yo también inhalé profundamente al verlos por fin. Fue, como nada que pueda imaginar. No entendía cómo se podría describir ese momento, porque estaba ante algo realmente inconcebible. Incluso con la tenue luz del sol poniente, me llamaban la atención como 6 velas en una habitación completamente oscura, sus rostros bailando de miedo y cautela, sin saber qué pensar de mi repentina aparición. Parecían, bueno, no sabía cómo describirlo, eran tan reales. Y sin embargo, se veían como en la serie. La melena y la cola de Rainbow Dash eran los mismos colores pastel vivos y brillantes, Pinkie que era de un rosa intenso, y la melena morada intensa de Rarity estaba rizada como siempre. Applejack llevaba su característico sombrero de vaquero, y Flutter sí me observaba ansiosa desde detrás de la manta de su gran melena rosa salmón. Era como si un estudio de PG hubiera creado maquetas de ellos para una película en 3D, solo que más real. Esa era la única forma en que podía describirlo, parecían reales, porque eran reales. Nadie dijo nada, y noté que todos se iban alejando poco a poco. Por favor, no tengas miedo. Solté de repente. No voy a hacerte daño. Tragando saliva, Duilig se preparó para hablar. Sus pupilas e iris se habían reducido, igual que en el espectáculo cuando los ponis tenían miedo, y con una respiración temblorosa me saludó. Cayun, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Estabas espiándonos. ¿Cuánto de eso escuchaste? Si no estuviera tan aturdido, quizá habría señalado la ironía de que fueran ellos quienes me espiaban, pero pasé por alto ese punto. Todos allí estaban en estado de shock total, bueno, todos excepto Rainbow Dash, que en realidad parecía bastante tranquilo tras superar la sorpresa inicial. Sin embargo, con lo nerviosos que estaban los demás, me di cuenta de que necesitaba decir algo, y rápido. Inhalando profundamente, me obligué a superar la confusión, y hablé tan calmadamente como pude. No he oído mucho, solo que llevas aquí un par de semanas y quieres saber más de mí. Eso es todo lo que he oído. Conteniendo la respiración, luché por mantener la compostura. Mi corazón latía con fuerza en el pecho, y las ganas de acercarme eran casi embriagadoras, pero tenía que quedarme quieto y demostrarles que era inofensivo. Y entonces, una idea, carraspeando, decidí citar la propia Violeta, con la esperanza de despertar una sensación de familiaridad en ellos. Mira, no sé cuánto me conoces, pero te prometo que no soy ninguna amenaza para ti, lo prometo con meñique.
La jugada pareció funcionar de maravilla, con las comisuras de los labios de Pinkie curvadas en una pequeña sonrisa. Todos parecían relajarse después de eso, con Rainbow Dash incluso dando un paso hacia mí, mostrando su confianza con valentía. ¿Ves, Duiligot, qué te dije? No hay nada que temer. Mirándola nerviosa, me atreví a preguntar qué habría preguntado cualquier Brony en mi lugar. Esto probablemente te suene un poco ridículo, pero, ¿eres realmente real? Con un gesto sorriso, el Pony Cian se acercó a mí y levantó una pata delantera para que la tocara. Muy real, tío. Respirando hondo, levanté la mano temblorosa y me preparé para hacer mi primer contacto físico. Al principio dudé, sin querer que ese sueño terminara, pero persistí, dejando poco a poco mi mano descansar sobre la parte superior de su pezuña. Era firme y fría al tacto, con su pelaje corto y aterciopelado, no muy diferente al de una bata. Pensé en tocar la parte inferior para comparar, pero no quería ser grosero ni intrusivo, especialmente porque la serie había mostrado a Rainbow Dash con pezuñas sensibles. El sueño no terminó, y mientras soltaba respetuosamente y miraba a los ojos del Pegaso, me invadió de lleno una oleada de emociones. Mis ojos empezaron a llorar y mi corazón se llenó de alegría, más que alegría. Esta experiencia fue para mí un gran entusiasmo, como si fuera un hombre de fe bíblica, mirando el mismo rostro de Dios. Mi mundo, desde ese momento, cambió para siempre, y no pude evitar romper en una enorme sonrisa de alegría, con las lágrimas rozando ahora las comisuras de mi visión. Esto está pasando de verdad, pensé para mí misma, son reales. Todo esto es real. Aparte de Duiligot, que seguía manteniendo las distancias, los demás se relajaron y se acercaron para saludarme, ahora convencidos de que estaban en buena compañía. Todos se quedaron juntos con sonrisas amables, siendo Rarity la siguiente en hablar. Llevamos bastante tiempo vigilándote, dijo con un movimiento de su melena. Dicho esto, la magia de Duiligot solo puede reunir tanta información, todos hemos estado desesperados por conocerte bien. Por favor, cuéntanos más sobre ti. A eso, no supe cómo responder. No todos los días Rarity cuestionaba a uno, por el amor de Dios. Sin embargo, tenía que decir algo antes de que se pusiera incómodo, así que usé la útil frase de Spike del primer episodio de la serie. Bueno, ¿qué quieres saber? Mientras esperaba una respuesta, miré de pony en pony y noté una expresión extraña en los ojos de Rainbow Dash. No tenía ni idea de lo que pensaba, pero seguramente era algo ferviente, porque su actitud había cambiado por completo. Por un breve momento, fue como si el mundo ni siquiera existiera para ella mientras me estudiaba de arriba a abajo. Era como si buscara algo, aunque yo no sabía qué era. Justo cuando empezó a incomodarme, finalmente volví a centrarme en Rarity cuando me dio su respuesta. Bueno, gracias a la magia de Duiligot, sabemos que te llamas Cayun, y que compartes este último apellido Horncastle con tu familia. Hemos aprendido que vives con tu madre y tu hermano, y que pasas mucho tiempo interactuando con esos curiosos dispositivos tuyos, viendo películas en movimiento y demás. También hemos deducido que eres atlético en cierta medida, dadas tus habilidades de natación y también ese deporte de lucha en el que participas, boxeo, ¿verdad? Le di un asentimiento para confirmar y esperaba más detalles, solo para que ella confesara que eso era lo máximo que sabían. Frunciendo el ceño, pensé en mi sesión de natación anterior, y entonces abrí los ojos de par en par. Era Rainbow Dash a quien había visto entre las nubes, me había seguido hasta el K2 y me había observado desde arriba. Te vi. Suspiré, señalándola. Hoy estabas en las nubes, te vi. Pero no me di cuenta, dejé la frase en silencio y solté un pequeño bufido, totalmente boquiabierto.
Sonriendo orgullosa, Rainbow admitió que efectivamente era ella, y que Dwight la había estado usando como un par de prismáticos portátiles, siguiéndome allá donde iba y observando mis actividades diarias. Sacudí la cabeza y chasqueé la lengua, tan impresionado como desconcertado, y me preparé para preguntar cuánto había podido observar Rainbow. Sin embargo, antes de que pudiera decir ni una palabra, Pinkie Pie de repente se lanzó hacia adelante y empezó a saltar delante de mí. Uy, ¿qué tipo de comida coméis vosotros? Rainbow Dash dijo que eres como un mono sin pelo. ¿Comes comida de mono? Abrí la boca, solo para ser detenido por un pensamiento angustioso. Si ella preguntaba esto, entonces los ponis aún no sabían que comía carne. ¿Cómo responderían a algo así? Lo último que quería era horrorizarlos con la revelación de que los humanos eran omnívoros carnívoros. Solo pensar en la reacción de Fluttershy ya me ponía la piel de punta. Bueno, supongo que no está tan lejos de la realidad. Por fin dije, diciendo solo la mitad de la verdad. Comemos frutas, pan, cereales, verduras, frutos secos, quesos, ese tipo de cosas. Por suerte, antes de que tuviera que explicar más, escuché la puerta abrirse de la casa, seguida de la temida voz de mi madre retumbando por el jardín. Cayún, vuelve aquí ahora mismo. Te dije que guardaras las gallinas, no que te fueras de puta camping. Bajando la cabeza, les lancé una mirada solemne a los ponis, y todos supimos que tenía que irme. Sin embargo, se me ocurrió una idea. Sabía con certeza que Han iba a visitar a mi tío mañana, y que mi hermano no volvería hasta dentro de unos días. Explicándoles esto a las niñas, les pregunté si querían venir mañana. Dwight abrió la boca y frunció el ceño, claramente a punto de negarse, cuando Pinkie Pie entró en un ataque hiperactivo, ahora completamente poseída por el entusiasmo. Oh, sí, me encantaría. Estoy deseando ver el interior de la casa de un alienígena. ¿Cómo es ahí dentro? ¿Es todo acurrucado con muebles alienígenas? Hay una gran cocina alienígena llena de comida alienígena sabrosa y, venga, cálmate, Pinkie. Rió Applejack, dándole un codazo a su frenética amiga. Luego me miró con severidad y me preguntó si era realmente seguro entrar. Será seguro, lo prometo. Respondí, inclinando la cabeza, podrías venir unas horas. Eso es tiempo de sobra para hablar y conocernos mejor. Ah, y tengo libros, así que incluso después de que te vayas, puedes llevarlos contigo si quieres. Eso fue lo que llamó la atención de Dwight. Con libros en el menú, no podía negarse. De acuerdo. Resopló ansiosa, solo asegúrate de llamarnos cuando estés absolutamente seguro de que es seguro. Ah, y antes de que te vayas, ¿puedo lanzarte un hechizo de vigilancia? Nos permitirá ver a través de tus ojos, para que podamos observar lo que haces. Oh, ese claro. Balbuceé, un poco desprevenido. Lo usé contigo la semana pasada, pero no conseguí muy buenos resultados. Explicó, es un hechizo bastante delicado, y se disipó poco después de que lo lanzara, después de que tu madre, te golpeara. Todos los ponis fruncieron el ceño, y Rainbow Dash me miró con el rostro lleno de tristeza. ¿Cómo puede hacerte eso? ¿Cómo es que simplemente, lo tomarás? La miré y forcé una sonrisa tranquilizadora, decidida a demostrar que estaba bien. Así son las cosas, ya estoy acostumbrado. Pero eso no lo hace correcto. Protestó Applejack. Dejando atrás el sentimiento, Dwight dio un paso adelante para proceder a lanzar el hechizo. Cerró los ojos y su cuerno empezó a brillar, y sentí una sensación cálida recorrer mi piel. Me llenaron pequeñas sensaciones de zumbido y, de repente, todo se desvaneció, dejándome completamente normal otra vez. Joder, eso fue magia. Pensé para mis adentros. Eso sí que fue magia de unicornio. Parpadeando rápidamente, di un paso atrás e intenté procesar lo que acababa de experimentar.
Duiligt entonces dijo que debía irme ya, lo que me devolvió al presente. De acuerdo, eché un último vistazo a los ponis y saboreé el momento. Luego inhalé profundamente por la nariz y bajé la cabeza en señal de despedida, antes de darme la vuelta y dirigirme hacia la casa. ¿Estás seguro de que es seguro que podamos venir mañana? Rarity me llamó. Girándome de golpe, sonreí alegremente y le respondí. Lo juro por mi corazón y espero volar, méteme un cupcake en el ojo. Realicé el gesto que acompañaba y Pinkie Pie soltó un jadeo fuerte, rompiendo en una enorme sonrisa y sacudiendo al pony más cercano. Él sabe lo mío. Chilló, saltando arriba y abajo. ¿Habéis visto eso, chicas? Él sabe lo mío. Volviendo a girarme, me alejé para siempre, con la cara ahora cubierta de una sonrisa propia. La esperanza recorría mi cuerpo y, aunque no sabía exactamente qué me depararía el mañana, una cosa era segura. Mi vida estaba a punto de cambiar para siempre.